Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros en un devocional más, Palabra de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, de este ya 22 de febrero. Ya estamos cerrando el segundo mes del año, damos muchas gracias a Dios por esto. Y yo le pido, como siempre, encarecidamente que me acompañe ahí en su Biblia. Hoy vamos a leer el pasaje del libro de los Hechos. Hemos estado teniendo algunas reflexiones acerca del libro de los Hechos en relación, obviamente, a las predicaciones que pues nos vamos teniendo domingo a domingo. Es así que este domingo estamos trabajando una serie, los domingos hemos venido trabajando una serie que se llama El verdadero discípulo. Y el tema del domingo pasado fue acerca de las prioridades. Entonces yo le pido por favor que me acompañe ahí al libro de Hechos. Es el capítulo 8 del libro de los Hechos, de los versículos a partir del versículo 26 hasta el 39. La historia es más que conocida, es la historia de Felipe y este encuentro que tiene con un eunuco etíope. Entonces, pues si bien le parece, vamos a hacer la lectura. Ya veo que tengo saluditos aquí, eso es muy bueno, quiere decir que todo corre muy bien. Entonces haré una breve oración y procederemos a la lectura del pasaje y obviamente pues también a la reflexión de nuestro devocional. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, te damos muchas gracias por cuanto eres bueno, gracias por tu palabra, gracias porque estamos vivos Padre, porque te tenemos a ti y porque nos podemos dar este gusto día a día Padre de abrir tu palabra y de tener, Señor Padre, a través de ella paz, consuelo y, por qué no, también esperanza. Señor, te damos gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues dice así entonces el pasaje de Hechos 8, versículos 26 al 38. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar, y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo? Al menos que alguien me explique. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice el verso 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Cabe aclarar que este versículo, yo estaba leyendo la Nueva Traducción Viviente, este versículo, el 37, aparece, si usted me está siguiendo en su Biblia Reina Valera, aparece en la Reina Valera, no aparece en versiones como Nueva Traducción Viviente o Nueva Versión Internacional, porque se cree que es un comentario agregado por algún traductor en épocas posteriores. Pero sigo ahí en el 38. Ordenó, está hablando del eunuco, que detuvieran el carruaje. Descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Muy bien, pues le repito, hemos estado haciendo reflexiones acerca de pasajes del libro de los Hechos para hablar acerca de las prioridades y vale la pena hacer la precaución que los pastores han venido haciendo
esta semana en los devocionales, ¿no? Siempre que tratamos el libro de los Hechos, es una bendición estudiar el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos nos permite entender el inicio del ministerio de los apóstoles. Apóstoles que habían recibido dos cosas. Por un lado habían recibido una promesa, el Espíritu Santo. Es algo que reciben de parte de nuestro Señor Jesucristo, una promesa del Espíritu Santo. Pero también por otro lado reciben una instrucción, el predicar, el ser testigos en Judea, en Samaria y en el último de la tierra. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el libro de los Hechos no es un manual para edificar iglesias. Muchos han tomado el libro de los Hechos como un referente para edificar iglesias y para hacer toda la normativa en una iglesia. El libro de los Hechos nos ayuda a entender cómo se desarrolló la iglesia en un inicio, tanto en el pueblo judío como en los gentiles, pero no significa que debamos replicar su contenido. Es así que muchos de repente han construido el concepto iglesia primitiva como si fuera el modelo a seguir. Y entonces pareciera que la iglesia de los Hechos, la iglesia primitiva, tiene que ser la meta de toda iglesia. Pero ojo, porque tratar de recrear a la iglesia primitiva implicará reproducir también los errores de la iglesia primitiva, porque aunque no lo crea, tenían muchos errores. Quizá no se ven tanto en los escritos del libro de los Hechos, pero sí los vemos en otros escritos, como el incidente que se da entre Pedro y Pablo, donde Pablo tiene que reprender a Pedro por un error que Pedro estaba cometiendo. Y podemos mencionar muchos otros, nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero tenemos que partir desde esta premisa. Dios tiene sus planes y propósitos para la iglesia actual, como lo tuvo para la iglesia primitiva, como lo tuvo para la iglesia medieval, como lo tuvo para la iglesia reformada, etcétera, ¿no? Pero bueno, entremos al tema. Estamos hablando de las prioridades. Una vez entendido que nosotros no buscamos recrear en la iglesia bautismos al estilo del eunuco, ¿no? No vamos a buscar carruajes y vamos a bautizar. En los próximos bautizos, mis hermanos, les vamos a pedir que lleven un carruaje. No, no es así, no. No estamos tratando de reproducir esto. Pero vayamos a nuestro tema, que es el de las prioridades, ¿no? Hablar de prioridades, ojo, no se trata de hablar simplemente de una escala jerárquica de valor, de aquello a lo que yo le doy valor, ¿no? A lo que más le doy valor. No se trata de responder qué debo querer más. ¿Por qué? Porque esto es como tratar de responder si nuestra esposa nos preguntase, oye, ¿a quién quieres más, a tus hijos o a mí? No se trata de responder eso. ¿Por qué? Porque, pues sí, amamos a nuestra pareja y amamos a nuestros hijos, pero respondemos a cada uno de ellos conforme la situación lo amerita. Es decir, atendemos a más a alguno de ellos, por ejemplo, cuando está enfermo o está pasando por situaciones difíciles, pero eso no significa que los queremos más que a los otros. Si de repente una de mis hijas se enferma, claro que mi atención va a estar mayormente sobre ella, pero eso no significa que la amo más que a su hermana o que a su mamá. Entonces, de repente decir, voy a establecer yo la jerarquía de lo que más valor le voy a dar para establecer prioridades, pues entonces ya tenemos un punto de partida erróneo. Establecer prioridades significa tener en claro qué es lo que Dios más quiere en nuestra vida, qué es aquello a lo que primero debemos resolver en nuestra mayordomía. Eso es establecer prioridades. Véalo usted en Felipe. Felipe hizo... Número 1, empieza el pasaje diciendo que Felipe hace lo que el ángel del Señor le ordena. Es un ángel del Señor, no lo confundamos con el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, que en términos técnicos, usted me disculpará, es lo que se conoce como una cristofanía, una forma de Cristo de manifestarse en el Antiguo Testamento en la figura de el ángel de Jehová. El ángel de Jehová ya no va a aparecer en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo ya se había encarnado, ¿no? Ya se había revelado, ¿no? Entonces aquí el pasaje, si usted lo ve, dice un ángel del Señor. De hecho, la palabra ángel no lleva mayúscula. Cuando hablamos del ángel de Jehová, refiriéndose a una manifestación de Cristo, sí lleva mayúscula, ¿no? Bueno, este ángel del Señor le ordena a Felipe que emprenda un viaje y le da un destino
fijo, ¿no? Te vas a ir a Jerusalén por el camino del sur, por lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza, ¿no? Y entonces, pues, Felipe no decide quedarse en Samaria, ¿no? Tome usted en cuenta que Felipe estaba en Samaria y que estaba teniendo mucho éxito, estaba predicando el evangelio y dice la palabra que la ciudad estaba llena de gozo por todos los milagros que ahí se hacían, ¿no? Y entonces Felipe no estableció la escala de valores de acuerdo a lo que él percibía. No, ¿cómo me voy a mover a Jerusalén? Pues allá están los apóstoles. Aquí se está moviendo el Espíritu. No, él obedece, ¿no? ¿Por qué? Porque las prioridades de un verdadero discípulo nos permiten tener metas y objetivos claros. No se trata de lo que yo veo o lo que yo percibo, ¿no? Sino de qué es lo que Dios quiere. Y cuando nosotros buscamos qué es lo que Dios quiere, nuestras metas y nuestros objetivos van a tener claridad. Felipe no andaba por ahí divagando en la región, ¿no? A ver cuántos etíopes se encontraba para bautizar. No, Felipe obedeció, viajando hacia donde el ángel, este ángel del Señor le indicó, sin saber lo que sucedería. Él viaja hacia donde el ángel del Señor le indica y entonces ahí se encuentra con un etíope. Y ahí es cuando recibe la instrucción ya no de un ángel del Señor, note usted que ahora la instrucción es del Espíritu Santo, tal como el Señor Jesucristo lo había prometido. Recuerda, él había dicho a los discípulos que enviaría a un consolador el cual enseñaría todas las cosas, lo que deben de hacer, y les recordaría todo lo que Jesús les había dicho. Entonces, un verdadero discípulo no se mueve por lo que vaya a suceder, se mueve por la dirección del Espíritu Santo. Y ahí está el reto del discipulado. Y ahí está el reto de caminar en prioridades. Yo no camino de acuerdo a lo que considero que va a suceder porque empiezo a crear expectativas. Yo camino de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo y para lograrlo requiero una relación íntima, sólida con Dios a través sobre todo de la oración y la palabra. Entonces, caminar en dirección del Espíritu Santo no significa dejar las cosas a la improvisación. Significa no caminar en nuestras expectativas, sino buscar realmente la voluntad de Dios. Y entonces Felipe se encuentra con un hombre interesado en Dios. ¿Por qué? Porque es un hombre que viene de adorar en Jerusalén y que viene leyendo las escrituras. Felipe se acerca para preguntarle al eunuco si entiende lo que está leyendo. Y bueno, el eunuco está confundido. ¿Por qué? Porque él se topa con algo que en términos técnicos llamamos elipsis, que es muy frecuente, es muy común en la escritura. ¿Qué es una elipsis? La elipsis es una figura literaria en la cual hay una omisión o una supresión de partes de contenidos en las oraciones, ¿no? Digamos que son como una especie de faltas gramaticales, ¿no? Donde es esta falta, esta omisión está implícita en el texto, pero a veces eso genera confusión. Le quiero poner unos ejemplos, ¿no? Pablo, por ejemplo, predica en Corinto y dice que ahí es rechazado por los judíos de la sinagoga en Corinto, y entonces él dice: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, me iré a los gentiles. Si vemos, hay una falta una falta gramatical, ¿no? Porque omite el verbo. Vuestra sangre sea sobre su propia cabeza, yo, limpio, me iré a los gentiles. Debiera decir yo, que estoy limpio, ahí omitió el verbo estoy, me iré a los gentiles, ¿no? Por ejemplo, Primera de Corintios, Pablo está escribiendo y dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, está hablando de Cristo Jesús, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quién pone a los enemigos debajo de los pies? Cualquiera que lee podría entender que es Cristo mismo, porque es preciso que Cristo, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero si vemos el contexto, quien va a poner a los enemigos debajo de sus pies es Dios el Padre. Sería muy diferente, y de hecho versiones más modernas lo hacen, porque es preciso que Jesús reine hasta que el Padre haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
De hecho, ahorita que estaba leyendo el pasaje, también me topé con la elipsis, ¿no? Ahí en el versículo 38, ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua. No nos dice quién ordenó que se detuviera el carruaje, pero por el contexto entendemos que no fue Felipe, que fue el eunuco. ¿Por qué? Porque el eunuco es el último que está hablando. Mira, allá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje. ¿Quién? El último que estaba hablando, que es el eunuco, que además pues es el dueño del carruaje, ¿no? Bueno, esto que le acabo de comentar se ve muy simple, pero efectivamente cuando nosotros, por ejemplo, leemos a los profetas, libros proféticos, el caso de Isaías, de Jeremías, ¿no? Del mismo Ezequiel, de repente es complicado porque nos pasa lo que le pasó al eunuco, donde ya no sabemos si lo que se está hablando acerca del profeta o de la persona que está hablando el profeta, ¿no? De repente el profeta empieza a hablar, a dar una profecía sobre el pueblo de Israel o sobre los pueblos enemigos, ¿no? O sobre el Mesías. Y de repente empieza a dar algunas expresiones de gozo, de dolor, etcétera, y no sabemos, nos perdemos un poco en, bueno, esto que está expresando es acerca del pueblo, es acerca del propio profeta, o es acerca de la promesa, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde, donde Felipe aprovecha para compartir el Evangelio. El objetivo de Felipe no es ofrecer una cátedra de pasajes bíblicos. El objetivo de Felipe es aprovechar la oportunidad, aprovechar lo que es prioritario y entonces comparte el Evangelio y compromete a la persona a dar ese paso de fe. Felipe no tenía como objetivo bautizar al eunuco. Él no salió así como, hoy voy a bautizar a 25 eunucos, ¿no? De hecho, es el eunuco quien al observar el agua pide ser bautizado. Y el eunuco no quiere ser bautizado para cumplir con una práctica de moda. Él no llegó desde Etiopía a presentar la adoración a Jerusalén y si vio a gente bautizándose, ay, yo quiero que eso me suceda, ¿no? No. Cuando él dice, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es porque él entiende la necesidad prioritaria de dar el paso de fe, de entregar su vida a Jesucristo. Al salir del agua nos dice la escritura que el espíritu arrebata a Felipe y el eunuco ya no lo ve. ¿Por qué? Porque ahora la prioridad de Dios para Felipe es que anuncie el evangelio. Nos dice que ahora se encuentra ya en la ciudad de Azoto, en la región de Azoto. Sin embargo, es curioso porque el eunuco sale del agua, ya no ve a Felipe y no siente temor ante la desaparición de Felipe, ni pensó si acaso todo eso habría sido una visión, un espejismo. Dice la palabra que él siguió su camino de regreso a su tierra, Etiopía, con alegría. ¿Y por qué el eunuco regresaba con alegría? Pues porque ahora él tenía vida eterna en Cristo Jesús. Ojo, el eunuco no tenía como objetivo ser feliz. Él sentía la necesidad de buscar a Dios. De hecho, dice la escritura que venía de adorar en Jerusalén y estaba leyendo las escrituras. El gozo fue la consecuencia de haber encontrado lo que había ido a buscar a Jerusalén y de haber encontrado lo que estaba buscando en las escrituras. El verdadero discípulo no tiene como prioridad ser feliz. El verdadero discípulo tiene como prioridad buscar a Dios y buscar obedecer su voluntad en la palabra. El verdadero discípulo entiende sus prioridades bajo la guía del Espíritu Santo. Y esa es nuestra palabra de esperanza, que nosotros podemos entender las prioridades porque gozamos de la guía del Espíritu Santo. Recuerda cuando Jesús habló a sus discípulos, les dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
Y esa es nuestra palabra de esperanza. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Señor, porque no tenemos que rompernos la cabeza para tratar de establecer prioridades, Dios. No son nuestras prioridades, son tus prioridades que nosotras tenemos que adoptar en nuestro corazón. Y no son un enigma, Dios, porque las podemos tener a través de la guía y la orientación de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a responder a esas prioridades. Mi Dios, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mi hermano, rápidamente en cuanto a avisos, pues mire, como siempre, invitarlo cada sábado, 8 de la mañana, oración de varones. Varón, te invitamos a que nos acompañes como cada sábado a las 8 de la mañana a compartir un poco de alabanza, de reflexión, pero sobre todo interceder unos por otros. También este sábado 24 de febrero a las 6 de la tarde, bueno, pues tenemos nuestro Youth Fest, ¿no? Este festival juvenil, donde tendremos actividades de oración, de adoración y convivencia. Es una actividad juvenil. Jóvenes están invitados. Es muy importante, y sí quiero hacer el comentario, de repente en este tipo de actividades los muchachos pues tienen una música, tienen algunas actividades donde comparten ciertos alimentos, etcétera, y de repente para mucha gente es así como, oye, pero ¿dónde está la predicación? ¿Dónde está la alabanza, etcétera? Ojo, no es un culto, ¿no? Es una actividad juvenil donde lo que buscamos es que los muchachos desde su juventud, desde su estilo de vida, también puedan adorar y puedan orar, ¿no? Pero no es la réplica de un culto, ¿no? Pero es una experiencia maravillosa para la cual invitamos a nuestros jóvenes. Yo lo quiero invitar también porque tendremos próximamente una conferencia por parte de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Agéndelo, por favor, es para el sábado 16 de marzo a las 6 de la tarde. El ponente es el pastor Adán Sánchez y nos estará hablando sobre temas acerca de el cristianismo sensual y el humanismo filtrado en las iglesias. Usted próximamente va a ver en los anuncios toda la publicidad, ¿no? La inscripción será solamente en línea, como lo hemos venido haciendo en nuestras conferencias EDC. Y bueno, sabemos que por el espacio el cupo es limitado. Próximamente tendremos en la página de Torrefuerte, en la página también en Facebook, en nuestras redes sociales, la liga o el código QR para que usted pueda inscribirse a esta conferencia. Muy interesante, muy retadora, como todas las conferencias que tenemos aquí en la EDC. Y bueno, pues como siempre, invitarlo a nuestros servicios dominicales, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde. Estamos estudiando la serie del verdadero discípulo. Recuerde que si por alguna situación no nos puede acompañar, bueno, transmitimos nuestro servicio de las 12 del día. Y también, como siempre, invitarlo a nuestras reuniones de media semana, todos los miércoles, 7:30 de la noche. Estamos ahora estudiando la serie Emociones, una serie bastante interesante. Hemos hablado ya de la alegría, hemos hablado de la ira, y bueno, veremos otro tipo de emociones y qué dice la palabra respecto a esas emociones. Y bueno, pues para devolver la cortesía de los saludos, tengo aquí rápidamente a María Sara González Tobilla, tengo a Leo Patiño, está mi buen amigo Paquito, está mi hermanita Edith Torres, Pamela Villegas, que mandan bendiciones y buenos días, Vicky Ruggerio, Álvaro Barojas, Irma Argüelles, Lorena Rosas, gracias por compartir la palabra de esperanza, nos saluda desde Lake Tahoe. Hermanita, muchísimas gracias a Dios por su palabra. Alicia López, Blanca Barrientos, que manda bendiciones, mi hermanita Angie Pedraza, que manda saludos a la iglesia, mi hermana Maritza Contreras, que gusto saludar a la hermana, está mi hermanita Silvia Mancilla, Ruti Castro, Alfredo Hernández Sánchez, todos estos nombres que fielmente podemos saludar todos los días, María Hilda Maldonado, gracias por compartir este alimento para el alma, gracias a Dios por su palabra, Él es el que provee este alimento. Eva Salazar, Lorena Rosas, caminar en la voluntad del amado, gracias por la luz de la palabra, bendiciones, gracias a Dios por su palabra, y ahí está el reto, claro que sí, caminar
de la mano de Dios. Mi amiga Yukari, qué gusto saludarte, qué gusto saludarte, un abrazo donde quiera que estés. Está también Leticia Coyawidl, bendiciones, buen día. Y mi hermano, mi hermana, no me canso de pedírselo, por favor, recuérdelo. No se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración, no se desconecte de su iglesia bíblica Torre Fuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien, estamos para bendecirle. Que Dios le bendiga.